Es un gusto poder estar con ustedes en esta hora compartiendo la palabra de Dios. Y voy a compartir un texto que no está en el leccionario de este fin de semana, pero sí está en el leccionario. Esta semana se celebró la Santa Cruz. Y esta es una festividad, una celebración que está en todos los calendarios de todas las iglesias, católica, el nuestro, común revisado. Así que agarré el texto que tocaba para el martes 14 y que está en Números. Así que si quieren ustedes abrir sus Biblias en Números capítulo 21, ahí vamos a estar trabajando del 4 al 9. Los pasajes que tocaban para esta semana tienen que ver con la cruz, y el otro pasaje que está ahí es Juan 3, donde a Jesús se le dice, Jesús se compara lo que va a suceder con la estatua de bronce o la serpiente de bronce que es levantada por Moisés. Así que vamos a leerlo, ahí está en sus Biblias. 21 de Números, capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque Edom no los dejó pasar. Y se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a ir ahí saquen su Biblia y vayan marcando esta idea del desánimo constantemente. ¿A ¿Cuántos han experimentado en algún momento desánimo ahora en la pandemia? Yo no sé yo creo que veníamos bien, ¿no? Veníamos bien regresando a la iglesia, incorporándonos, todo esto, y de pronto viene esta tercera ola. ¿A cuánto les desanimó la tercera ola? De verdad generó como un poco de... También cuando estábamos recién empezando, el hecho de que decían 15 días más, ¿se acuerdan? 15 días más y ya vamos a salir. Y así se convirtió en un mes, luego 2 meses, luego 3 meses, y luego como que el gobierno entendió que si seguía diciendo 15 días más, íbamos a salir desquiciados. De hecho, en Estados Unidos, de pronto la gente se desquició tanto que querían regresar al gym, querían regresar a sus masajes, querían regresar al quiropráctico. No sé si se acuerdan, recién llevaban 3 meses en Estados Unidos y un gran grupo salió a marchar para pedir que se recuperaran todos estos negocios. De alguna manera, hoy se sigue participando de esta capacidad de nosotros de desanimarnos, perder el ánimo, perder esta capacidad de entereza, de decir, el ánimo es, bueno, falta un poquito, ya vamos a llegar, falta un poco más, unos pasos más, unos kilómetros más, estamos ya visualizando la tierra prometida, pero ahora tienen que rodear, y eso significa caminar más, eso significa soportar más calor, significa soportar más las bestias del desierto, significa soportar más los guaraches que aprietan cuando estás hinchado de tanto caminar. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una formulita: desánimo y luego murmuración. ¿Les ha pasado que de pronto empiezan a sentir esa sensación de, no, ya no vale la pena, ¿para qué voy a la iglesia? Ya no vale la pena todo esto, mejor, y entonces empezamos a hablar mal? Y miren, capítulo 20, el pueblo habló solo contra Moisés, se quejó de Moisés. Pero ahora, ¿contra quién murmura? Contra Dios. En algún momento la iglesia, yo he notado esto, y C.S. Lewis lo describe en un libro. C.S. Lewis dice que cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos al evangelio y empezamos a relacionarnos íntimamente con la iglesia, esta experiencia de salvación, esta experiencia de estar recién convertidos, de conocer a Dios, nos da como un romanticismo con la iglesia. Y entonces todo está bien, todo nos gusta, todo lo disfrutamos, estamos como en la etapa de enamoramiento con la iglesia. Y de pronto
descubres que la iglesia empieza a tener problemas. Es como cuando los hijos son adolescentes y descubren que sus papás son imperfectos. ¿Les pasó a los jóvenes que sus papás tienen errores, que no son tan buenos como dicen? Y pasamos del enamoramiento al rechazo total. Y a veces en esta relación con la iglesia venimos, somos convertidos, empezamos a relacionarnos con los hermanos y de pronto un hermano, una hermana nos hace daño. También en la iglesia hacemos daño. Y hay que ser conscientes de esta parte. En la iglesia alguien me puede afectar, alguien me puede hacer algo malo. La iglesia no está exenta de estas cosas, porque a veces pensamos que aquí pura gente perfecta viene o pura gente que no nos puede lastimar. Y la realidad es que seguramente ustedes en algún momento han entrado en una situación de conflicto con alguien en la iglesia. ¿Sí les ha pasado, hermanos? O también ustedes son causa de conflicto para otra persona. Porque siempre nos ponemos en el lado que le toca llevar. Pero a veces también nosotros somos la piedrita. Dice Proverbios que el hierro se afila con hierro y el ser humano en la iglesia. Así dice Proverbios. Entonces, C.S. Lewis describe que cuando llegamos a la iglesia entramos en esta segunda etapa: desaliento, enojo, problemas con la iglesia. No queremos nada con la iglesia. Estamos enojados con la congregación, estamos enojados con algún hermano y creemos que iglesia es igual a evangelio. Y entonces aquí el pueblo está enojado, ya se cansó, ha visto muerte, ha visto cómo ha faltado pan, ha faltado agua, y Dios ha provisto el maná y ha provisto cuando ha faltado agua, lo ha provisto, pero el pueblo ya se cansó, está desanimado y empezó a murmurar. Y nosotros como iglesia seguimos practicando estos vicios. Nos encanta murmurar, nos encanta hablar mal de los líderes. Y no es un sermón para exaltar ni a los líderes ni a los pastores. Pero en algún momento nosotros empezamos a murmurar contra la iglesia, contra el liderazgo. Y tarde o temprano esa amargura que describe Hebreos se vuelve también hacia Dios. ¿Han estado enojados contra Dios, hermanos? ¿Han murmurado contra Dios? Estoy leyendo el pasaje, todavía no entramos a describirlo, pero quiero que ustedes vean que estas experiencias que están describiendo en Números es una experiencia que compartimos con nosotros. Ahora, seguimos hablando de estas cosas, seguimos experimentando estos conflictos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Se ha repetido esa pregunta, véanla, hermanos, en Éxodo, ahora en Números. ¿Por qué nos liberaste? ¿Por qué nos sacas de Egipto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Ahorita voy a explicar la palabra liviano, subrayenla ahí porque la voy a explicar. Hay un montón de conflicto en este versículo y ahorita vamos a entrar a él. Y Jehová envió, entre el pueblo serpientes ardientes. Vean, hermanos, esta historia está buenísima. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Desánimo, frustración, enojo, murmuración, fastidio, reclamo de lo que han recibido. Han recibido pan y agua. Y dicen, este pan miserable nos están dando. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, miren, no sé cuánto tiempo pasó entre el reclamo y las serpientes, pero ahora el pueblo, versículo 7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés,
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No sé si ustedes están pendientes de la historia, hermanos, pero es una historia compleja. Porque siempre, y de verdad a veces tenemos esta tendencia a mirar a Dios como solamente desde el lado de su misericordia. Queremos relacionarnos con Dios solamente desde el lado de la gracia, de la cara bonita, de la gracia de la misericordia. Pero aquí hay un pasaje importante donde se enoja Dios o tiene algún tipo de propósito, algún tipo de objetivo, que manda en medio del pueblo serpientes ardientes, dice la palabra. Yo no sé, hermanos, si ustedes están leyendo el pasaje atentamente, ¿cómo se los explico? El pueblo murmura, se queja, está frustrado, y Dios, la forma que soluciona esto es, bueno, van serpientes venenosas. ¿Se imaginan que de pronto el TCT empieza a murmurar por Dios, ante Dios, contra Dios, y empiezan a salir de las bancas las serpientes ahí? ¿Qué harían, hermanos? Dios está proveyendo serpientes venenosas que están mordiendo a la gente, y la gente está muriendo. Es un pasaje que debemos entender, que debemos entrarle, porque esto habla de un lado que para nosotros no es tan bonito, tan agradable de explicar, que es la ira de Dios. El viernes estábamos en el club de la lectura y le estaba diciendo a los hermanos, citando a Bart, no Bart Simpson, Karl Barth dice que la gracia de Dios tiene dos brazos. Uno es su ira. La gracia de Dios incluye su ira. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Aquí está. Y la otra mano es su misericordia. Y este es un pasaje que nos demuestra que Dios está trabajando algo, está desarrollando algo para que el pueblo entienda algo. Es un texto pedagógico, es un texto que busca representar una teología por medio de una historia. Y el pueblo está luchando con esta idea, está luchando con su frustración, está luchando con sus sentimientos. Miren, hermanos, a veces nosotros creemos que nuestra espiritualidad, que nuestra relación con Dios, nuestro estado de ánimo, nuestra forma, nuestros sentimientos son un permiso para hablarle a Dios como nosotros queramos. Otra vez lo voy a decir. En ocasiones estamos tan llenos de un estado inestable, de un estado de ánimo inestable, que porque no sabemos manejar nuestras emociones, creemos que podemos hablar contra Dios y tener el permiso de hacerlo. ¿Les ha pasado, hermanos? Hay frustración, hay enojo, hay cansancio, hay desánimo. Y el pueblo que empieza el reclamo a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Que es una fórmula para hablar cuando está describiendo la liberación del pueblo de Egipto. ¿Por qué nos liberaste? Porque de alguna manera el texto bíblico está describiendo que algo está pasando en el corazón del ser humano. Y muchas veces nosotros preferimos la seguridad que tenemos en entornos de esclavitud a experimentar el proceso de la libertad. La gente se acostumbra a Egipto. El pastor Freddy hablaba, ¿no?, que el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Este pasaje es un esfuerzo de Dios para sacar de Egipto
del corazón de los israelitas. Y voy a explicar por qué. En todo tipo de proceso, en todo tipo de cambio, la iglesia, el pueblo de Dios experimenta un montón de emociones, experimenta un montón de cambios, experimentan un montón de cosas. Y nosotros podríamos desarrollar o dirigir nuestro coraje, nuestra ira contra algún miembro de la iglesia, contra algún líder de la iglesia, contra el pastor de la iglesia o contra Dios mismo. Voy a explicar algunas cosas que creo que vale la pena que veamos para entender lo que está pasando. ¿Qué es lo que realmente está el pueblo desarrollando en esta historia? Una de las quejas es, pues no hay pan ni agua en este desierto. Capítulo anterior, Moisés le pega a la roca y sale agua dulce. Hay agua, hermanos. En este mismo pasaje, el maná de Dios se le provee día a día al pueblo. Y escuchen lo que dice el pueblo: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A ver, no que no había pan. Acaban de decir, pues no hay pan ni agua. El argumento es, pues nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí Reina Valera, que es más tradicional, traduce liviano pues con educación. Y hay todo un pleito para describir qué significa la palabra en hebreo liviano. Algunas personas, Raymond Brown va a decir que lo que quisieron decir el pueblo, este pan miserable. Le están diciendo a Dios, estamos aburridos, fastidiados, hasta la coronilla, dicen los papás, ¿sí o no? Estoy hasta, le ha dicho su mamá, estoy hasta la coronilla de ti. Si no te lo han dicho, es que eres buen hijo. Pero si no, has hecho bien tu trabajo de ser rebelde. Estoy hasta la coronilla. Bueno, ellos le están diciendo a Dios, Señor, estamos hasta la coronilla de este pan miserable. ¿Sí están escuchando, hermanos? Algunas personas traducen en vez de miserable como un pan sin sabor, un pan escueto, un pan pobre, un pan barato. No, ya queremos comer algo rico, algo sustancioso, unos taquitos del pastor, de pastor. Ya estamos cansados de comer como la hondureña, ¿no? Que decía, estos mexicanos puro frijol me dan, ya estoy aburrida del frijol. ¿Sí lo escucharon? ¿Se acuerdan? Hace algunos años. Es exactamente lo que está pasando aquí. Y nosotros, malagradecida, ¿a poco no? Vean cómo reaccionamos, malagradecida todavía que estás invadiendo nuestro país, todavía que te estamos dando de comer. ¿Cómo vas a decir que allá le dan a los cerdos frijol? Y aquí lo que comemos, dice Nehemías, mi sobrino, chavocho. Ahora, como ya me casé, ya no como frijol. Lo extraño. Entonces, la gente le está diciendo a Dios, ya nos aburrimos de este pan básico, este pan pobretón, esta miseria. Pero hay otros, que esta es la tendencia de las personas que están trabajando el texto. Todo esto, hermanos, está basado en leer los textos de otras culturas, egipcios, de las religiones de Oriente. Entonces, todo esto que estoy diciendo es que los arqueólogos han encontrado vasijas, han encontrado textos, han encontrado otros escritos donde ocupan estas palabras, y de aquí las personas desarrollan ciertas teorías para traducir mejor esta palabra. Y hoy muchos exégetas están luchando con la idea
de que es un pan que como se amontona, es escueto, pero da una idea como que es un pan de excremento. Y es fuerte esto. Imagínense, estamos aburridos de este pan. Es una grosería, hermanos, ante Dios. Ahora, a lo mejor la palabra puede para ti parecer escandalosa, pero hermanos, de alguna manera, lo que este texto describe muy bien nuestro corazón en muchas ocasiones. Porque, por ejemplo, aunque no le decimos a Dios, estoy cansado de este estilo de vida, estoy cansado de que siempre me proveas lo básico, no decimos así, pero de verdad, hermanos, a veces nos enojamos con Dios porque no tenemos lo que nosotros deseamos. No tenemos, a veces vemos a otros hermanos disfrutando de otras cosas y de verdad hay un odio ahí en nuestro corazón, un egoísmo, una envidia, sería la palabra envidia, contra lo que está sucediendo. Y entonces nosotros podemos tener este corazón de decir, Señor, ya me cansé de que me sostengas con lo básico. Ya no quiero esto que todos los días, porque como decía en la oración pastoral, hermanos, de verdad nos acostumbramos a recibir el sustento, que el milagro no está en la calidad de lo que recibimos o en la abundancia de lo que recibimos, sino que el milagro es que esta cosa que recibimos es constante y nos sustenta día a día. ¿Sí, hermanos, o no? El milagro está que hay suficiente para alimentarnos todos los días, constantemente, sin falta, sin reproche. Porque no porque están reclamando, Dios les deja de proveer el pan. Les sigue proveyendo, les provee pan y serpientes, pero sigue proveyendo. Y de alguna manera Dios, esto es lo que dice Raymond Brown en un comentario que tiene de Números, dice, porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios provee las serpientes? Esa es una pregunta válida. ¿Por qué Dios provee las serpientes? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué está proveyendo las serpientes? ¿Qué no Dios es un Dios bueno? Si tú hubieras sido el líder y tienes la capacidad para proveer así mágicamente, ¿qué hubieras provisto ante la murmuración? Porque pongamos en el lugar de Dios, hermanos, a veces tú piensas que puedes resolver los conflictos de mejor manera que Dios, ¿sí o no? Agarramos este pasaje, lo vemos y decimos, ¿qué pasó con Dios? ¿Cómo va a proveer serpientes ardientes? Pero cuando nos atacan en Facebook, así nos dan un comentario ahí que no nos gusta, ¿cómo reaccionamos? Eliminar usuario, ¿sí o no, hermanos? Bueno, a veces eliminamos a personas de nuestras vidas también, los dejamos de hablar, los dejamos de visitar. Y Raymond Brown dice, comentario bien chiquito, dice, es que Dios sabía que si todos los murmuradores que han ido muriendo a lo largo del camino de Egipto para acá hubieran sobrevivido, hubiera sido algo inestable para el pueblo de Dios conquistar la tierra de Canaán. Imagínense que llegan todos los murmuradores que existen en la iglesia del Nazareno aquí en el Distrito Sur al TCT. Todos los murmuradores de todas las iglesias del distrito dicen, pues vámonos al TCT. ¿Cómo sería el TCT, hermanos? Va a ser una iglesia llena. Las 700 bancas llenas de puro murmurador de todas las iglesias del distrito. ¿Les gustaría, hermanos? ¿Cómo sería? ¿A quién le gustaría ser líder de todos los murmuradores de la iglesia del Nazareno del Distrito Sur? Imagínense un liderazgo que tenga que soportar murmuración tras murmuración, descontento, desánimo, que estén todo este tiempo en una actitud contra Dios, rebelde. Y dice Raymond Brown, Dios
fue limpiando, para que cuando llegaran a la tierra, los líderes tuvieran que trabajar con un pueblo mermado, pero en esencia dispuesto a conquistar. Y entonces podemos ver que la gracia de Dios también está trabajando, hermanos. Algunas personas van a traducir las serpientes ardientes. En Números capítulo 11 hablan de que la ardiente ira de Dios. Esa es una expresión bíblica, la ardiente ira de Dios. Y algunas personas están diciendo, lo que está tratando este texto, esta palabra en hebreo sobre las ardientes serpientes, es una referencia que la ira de Dios se está manifestando ahí, hermanos. Para nosotros la ira de Dios no es restaurativa. Para nosotros la ira de Dios es un acto, extravagante de Dios, es un acto injusto de Dios, que Dios manifieste su ira. Y no, hermanos, la ira de Dios es restauradora. Amén. El problema es que nosotros creemos que Dios tiene que soportarnos tal y como somos. El problema es que creemos que Dios tiene que soportar a la iglesia tal y como nosotros creemos. De verdad, hermanos, analicen lo que hay en nuestros corazones sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, sobre lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Analicen lo que hay de nosotros sobre lo que Dios ha estado proveyendo todo este tiempo, y van a descubrir que su corazón no puede crecer en Dios, no puede apreciar lo que Dios da, porque somos malagradecidos, porque somos ingratos, porque estamos frustrados, porque la gente, y esto es lo que están desarrollando hoy algunas personas, aunque habla de Egipto, dicen, cuando están preguntándose de pan y agua, lo que realmente está el pueblo israelita deseando es, viendo que en Canaán hay agricultura. Escuchen esto, lo que realmente el pueblo está reclamando es que ellos tienen que depender todos los días de recoger ese maná, y ya se cansaron de que diario tienen que hacer ese trabajo de depender de Dios. Lo que ellos quieren es, como Egipto, como en Canaán, tener sus tierras cultivadas, tener su monche de ahí de tortillas listas para cuando yo quiera comer, y no depender de Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos. A veces yo he descubierto en mi corazón, pues, que quiero tener dinero aquí en la cartera. Ahora, en la boda, pues hay que pagar varias cosas. Y pues todos mis ahorros se fueron. Se los gastó una persona, no quiero voltear a verla. Se acabaron, hermanos. Entonces me quedaba un dinero ahí, un residuo pequeño. Y esta semana, antes de la quincena, empecé a sufrir porque ya se iba a acabar. Empecé a sufrir porque ya no iba a tener la reserva que he venido ahorrando. Pero ella salió a chambear y, gloria a Dios, se resolvió el problema. No, hermanos, es mi corazón el que está aquí descrito en la Biblia. Yo no quiero depender de Dios en que Dios provea diariamente lo que necesito. Yo quiero tener mis cultivos, mi ganado, quiero tener mis vaquitas ahí para decir, estoy seguro. Lo que ellos están frustrados y desanimados es que tienen que vivir al día. ¿Les pasa, hermanos? Nosotros queremos tener suficiente para decirle a Dios, gracias, Señor, yo sé que tú estás proveyendo, gracias, pero yo me las estoy arreglando solas. Por eso el pueblo necesita descubrir que hay algo mal en su corazón, y Dios manda a las serpientes para enseñar al pueblo. Ahora,
otra forma de entender este pasaje es, y tiene que ver con la serpiente, porque es rara esta imagen, este símbolo de la serpiente. O sea, no sé si les parece raro por qué Dios tiene que ocupar una serpiente de bronce. No sé si les parece raro, hermanos. Sospechoso, porque tenemos el pasaje de Génesis, donde está la serpiente en el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Y luego Job, que habla de Leviatán. Y entonces la serpiente en la Biblia no tiene una buena imagen. Para nosotros la serpiente, o sea, nadie traería colgada una serpiente aquí como símbolo cristiano. Lo traen los chicos que son rebeldes, ¿no? Les encanta y ahí andan sus serpientes. Pero nadie anda presumiendo una serpiente. Ay, ¿y qué significa tu serpiente? Pues que soy cristiano. Porque dice Jesús que es la serpiente que está colgada en el asta. ¿Sí? ¿Les gustaría, hermanos? Bueno, pues Juan lo dice. Yo le creo a Jesús. Pero la serpiente está conectada con todas estas culturas, con todas estas regiones. Los egipcios ocuparon la serpiente, los babilónicos ocuparon las serpientes, los cananeos ocuparon las serpientes. De hecho, la medicina, el símbolo de la medicina está conectado con esas culturas antiguas. Y para estas culturas la serpiente significa, por ejemplo, vida. Es ambivalente la serpiente, vida y muerte, caos y estabilidad. La serpiente tiene este significado de fertilidad para muchas culturas. Y yo no sé, de verdad estaba luchando con el texto, tratando de entender, tratando de meterme para descubrir qué es lo que quiere decir el texto. Y al parecer Dios levanta esta serpiente, manda estas serpientes, porque el pueblo desea que Egipto, está tan arraigado Egipto, el poder de Egipto, la estabilidad política de Egipto, el sustento que tenían a causa del sufrimiento, de las lágrimas en Egipto, pero está Egipto tan arraigado en sus corazones, tan fuerte su concepto de poder, que Dios les está demostrando que Él es el Dios que los sostiene, que los sana, y que Él va a ocupar las serpientes, y no es la serpiente que representa el poder, porque esto es también un símbolo de poder, la serpiente. No es Egipto el que tiene el poder, es Jehová el que tiene el poder. Entonces algunas personas están diciendo, Moisés es llevado por Dios a hacer esta serpiente para decirle al pueblo, cada vez que volteen a ver, deben recordar que la sanidad viene de Dios. La salvación viene de Dios. Hermanos, es un texto que apela a nuestros corazones, porque nosotros levantamos, así como el pueblo levantó a Egipto, levantó a los cananeos, como figuras de poder, de estabilidad, y así nosotros deseamos. ¿A poco no les gustaría tener la cuenta que tiene el Canelo? O Carlos Slim. ¿No les gustaría tener el 10% de lo que Carlos Slim tiene en su cuenta, hermanos? Que se equivoque Carlos Slim, que haga una transferencia y lo mande a tu nómina, a tu tarjeta. ¿Les gustaría, hermanos? Números, el Señor en números nos va a decir, confía en mí. Yo soy el Señor que sustenta, que sana. Miren, hermanos, Dios ocupa el dióxido de cloro para salvarnos. Si Él quiere, lo ocupa. Pero nosotros levantamos el dióxido de cloro como si fuera la serpiente misma. Más tarde, Ezequías tiene que destruir la serpiente porque ahora se le adora. ¿A poco no, hermanos? Y hay hermanos que adoran el dióxido de cloro, para todo lo recomiendan. No quiero decir nombres, pero conozco a un par. Hermanos, Dios puede, es más, ya no se ve tanto, pero el aceite para ungir, hermanos, no tiene poder. El aceite para ungir no tiene poder. El que tiene poder es el Señor. Y si no hay aceite, hermanos, aún así Dios tiene poder para sanar a la persona por la que tú ores. Y hay hermanos que te bañan en aceite porque pues con un poquito no es suficiente.
Hermanos, así de supersticioso es el pueblo, así de supersticiosos somos nosotros. Y lo que está tratando el pasaje es descontar de nuestros corazones cualquier seguridad de donde esté puesto el poder sobre nuestras vidas. Hermanos, este es un texto también que funciona sobre murmuración, pecado, castigo, arrepentimiento, y ahora Dios provee la solución. Pero quiero terminar, hermanos, con Cristo, porque Cristo asume esta señal, este símbolo, se lo aplica a Él mismo. Y yo me estaba preguntando, bueno, porque estamos en la semana de la celebración de la cruz, bueno, y me estaba preguntando, bueno, ¿por qué Jesús se aplica a este pasaje? Y quiero ver la cruz desde este lugar, hermanos, porque cuando nosotros vemos la cruz, cuando nosotros estamos experimentando la cruz, lo que está sucediendo realmente ahí es la murmuración de la humanidad. Escuchen, en la cruz está pasando esto: la murmuración, la frustración, la ira de la humanidad contra el Dios encarnado. El pueblo también murmuró de Jesús, se cansó de Jesús, hablaron mal de Jesús. Y en la cruz lo que realmente está sucediendo, así como las serpientes, así como la cruz, que significa un símbolo de que Roma gobierna, que tiene poder, y todo aquel que está en contra de Roma termina en una cruz, que es lo que representa la serpiente: poder, soberanía. Así en esa cruz podemos ver que el ser humano tiene control sobre el humano, con toda esta maquinaria diabólica contra la humanidad. Y Dios asume un símbolo violento, asume un símbolo que significa poder, asume un símbolo que significa crueldad, asume un símbolo que significa violencia, y lo transforma en un símbolo de salvación. Vean esto, hermanos, porque es interesantísimo. La cruz simbólicamente significa crueldad, violencia, poder, destrucción del humano. Y lo que hace Jesús, asume este símbolo y lo transforma, y ahora es un símbolo de salvación. Amén, hermanos. Y creo que esta es la invitación del Evangelio. El ser humano constantemente está luchando contra Dios, está murmurando contra Dios, está deseando algo más de Dios. Y tenemos que voltear a ver a la cruz y decir: Dios ya proveyó todo. Dios hizo todo. También en la cruz, hermanos, está la ira de Dios, totalmente plasmada, totalmente manifestada. En esa cruz está Jesús por la ira de Dios, hermanos. Y al mismo tiempo, en el mismo nivel, desde otro ángulo, ahí está la gracia de Dios que necesitamos, la misericordia de Dios, hermanos. Así que, hermanos, cuando ustedes crean que no existe la ira de Dios, vean la cruz y la van a descubrir. Dice Alan Luis, en esa cruz, él está escribiendo un libro sobre el sábado de gloria, cuando Jesús está enterrado, y dice Alan Luis, en la cruz, cuando nosotros estamos viendo la cruz, lo que debemos ver es esto: está Jesús, el único capaz, escuchen esto, hermanos, el único capaz de soportar el abandono plenamente de Dios, el único capaz de soportar la espalda de Dios. Nadie, ninguno de nosotros podemos soportar la espalda de Dios, solamente Jesús. Y en esa cruz está Jesús
soportando la copa de la ira ardiente del Señor sobre él. Es el único que puede soportarla. Remata Alan Luis diciendo, para que tú y yo no tengamos que soportar el rechazo de Dios. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? En la cruz se nos revela que somos aceptados por Jesucristo. En Jesucristo. La cruz es la única persona capaz de soportar la cruz de Dios, es su Hijo. Y está ahí abriendo los brazos para decir, nosotros somos bienvenidos. Hermanos, no sé cómo la pandemia los ha tratado, cómo este tiempo de escasez ha afectado sus vidas. A lo mejor ya no hay lo que había antes, cortes, placeres, viajes. Pero volteen a ver la cruz, hermanos. Y véanse hoy sentados en este lugar o allá en sus casas. Dios ha provisto lo necesario para que vivan. Amén, hermanos. Sí, queremos más, obvio queremos más, queremos mejores cosas. Pero la seguridad, la garantía, la satisfacción está en descubrir que de los 365 días que pasaron el año pasado, Dios fue fiel y nos sostuvo. Volteen a ver a la cruz, hermanos, y vean que el Señor ya hizo todo, ya proveyó todo para nosotros. Quiero invitarles a orar, hermanos, ahí y preparar nuestros corazones, porque ahorita viene un tiempo donde vamos a recibir los elementos del Señor en esta mesa de gracia. Y hay que tener el corazón listo, porque no estamos recibiendo una copa de ira, estamos recibiendo una copa de gracia. Y escuchen, porque nosotros, al recibir su gracia, al recibir los elementos, podríamos pensar que lo merecemos. Podríamos pensar que merecemos más. Podríamos pensar que Dios no nos ha dado lo que merecemos. Y eso poner una raíz de amargura en nuestros corazones. Cuando reciban los elementos, hermanos, deben saber que Dios ha dado todo lo que necesitas. Vamos a orar. Señor, es un texto increíble, desafiante. Egipto está entronado en nuestros corazones, Dios. Y hemos aprendido a desear el poder que Él tiene. Hemos creído que las serpientes, que los amuletos, que estas cosas divinas, mágicas, son la fuente de sanidad. Pero tu pasaje nos recuerda, Señor, tu palabra nos recuerda que eres tú quien nos sana. Eres tú quien nos salva. Señor, en esta hora queremos pedirte perdón porque hemos sido malagradecidos, porque estamos frustrados de este pan básico que nos has dado, porque le hemos llamado miserable, escueto, pobre, y no hemos visto que no hay día, no hay semana, no hay mes en donde tú no has dado lo que necesitamos. Queremos levantar nuestra vista a esa cruz y reconocer, Señor, que lo has provisto todo. Y que tu ira real, verdadera,
está en esa cruz, Señor. Pero tu Hijo ha abierto los brazos para que cada uno de nosotros seamos bien recibidos, Señor, y experimentemos tu amor y tu misericordia. Preparamos así pues nuestros corazones, Señor, para recibir esos elementos que son por gracia, que es por tu misericordia, y que estamos invitados no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú eres lento para la ira y largo en misericordia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, Dios. Amén.